Empezamos entonces el estudio de la epístola a los Colosenses. Ya los objetivos no se los repito, los conocen ya muy bien. No olviden el material, controlen que tengan su Biblia, lápiz y resaltador, tomen apuntes, pausen este video cuantas veces sea necesario, lean los textos, escuchen el comentario, piensan, compartan, reflexionen sobre esto, no traigan entero, traigan sus preguntas, traigan también sus observaciones, o si están en desacuerdo lo pueden comunicar. Bien, acerca de Colosenses, el lugar y la fecha de redacción, pues el lugar se sabe que Pablo está en la cárcel, no se sabe muy bien en qué cárcel está, pero probablemente en Roma, y probablemente ese texto se escribió alrededor del año 62. Es lo más probable, pero no lo sabemos con toda seguridad. Los destinatarios, pues la ciudad de Colosense, la iglesia que está en esa ciudad, una iglesia que no fue fundada por Pablo, una ciudad no muy conocida, no muy importante, pero bueno, aunque Pablo no los conocía, sabía que había ahí cierta cantidad de problemas, y él aprovecha para enviar esa carta y resolver esto. Como sabemos, esas cartas también después servían para pasar de una iglesia a la otra, a tal punto que ahora la tenemos en nuestras manos. La ocasión, hay falsas doctrinas que están en la iglesia, veremos más a fondo esas falsas doctrinas después en la conclusión, pero tienen que ver con la naturaleza de Cristo, con un culto a los ángeles, con el hecho de que la filosofía griega, la forma de pensar de la sociedad, se infiltró mucho en la iglesia, y ellos ya piensan más como griegos que como cristianos en muchos casos. Lo que nos pasa a nosotros cuando nuestra sociedad, nuestra cultura tiene demasiada influencia en nosotros y nos marca, nos deforma nuestra forma de comprender el Evangelio. El esquema interno, esta carta es una cristología, es decir, una carta centrada sobre Cristo, que habla mucho de Cristo. Entonces habla de Cristo y del Padre, de Cristo y la Iglesia, y también todas las consecuencias, todo lo que tiene que ver con el hecho de estar en Cristo, de estar con Cristo, de vivir una vida centrada en el Señor. Términos claves: está la plenitud de Cristo, que vuelve 2 veces, y que es importante porque resume mucho de esta carta, y también los términos como conocimiento, sabiduría e inteligencia, y misterio, que es un término que tenía otro sentido cuando se escribió la carta que en la actualidad, y por eso veremos un poquito de qué se trata. Ok, entonces, en primer lugar, vamos a leer la introducción a la carta. Pablo, entonces, aunque no los conoce, está orando por los colosenses. Está agradeciendo a Dios por cómo han crecido, cómo han recibido de Dios todo lo que han progresado en el Evangelio. También por su amor. Entonces Pablo está al mismo tiempo orando para que sigan orando como es digno del Señor, que sean fortalecidos, que tienen el gozo, porque Dios nos ha librado del poder de las tinieblas, del poder del pecado. Es realmente, estamos viviendo en otro mundo, estamos viviendo en otro nivel, aunque a veces, muchas veces, no estamos a la altura de esto, pero realmente es una verdad, es una realidad. Entonces, hay una acción de gracia y hay una oración a favor de ellos. Entonces Pablo
En esta oración está pidiendo 4 cosas específicas. Está pidiendo, en primer lugar, discernimiento espiritual. Aquí dice que seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces es muy importante que conozcamos la voluntad del Señor, que conozcamos sus propósitos para nosotros, por lo menos en la medida en que nos toca saberlo para poder obedecerle. En segundo lugar, que andemos como es digno del Señor y como es digno de nuestra naturaleza nueva. En tercer lugar, que seamos fortalecidos espiritualmente en el carácter, especialmente paciencia y perseverancia, que siempre nos hace mucha falta, porque siempre tendemos a ser impacientes, tendemos a desanimarnos, tendemos a tirar la toalla. Así que necesitamos todo esto. Y un corazón agradecido, que no es tan fácil tenerlo como uno podría pensar. Tener un corazón agradecido es todo un regalo de Dios, es algo maravilloso. Ahora vemos que mientras en los versículos 13 y 14 Pablo termina su oración, al mismo tiempo empieza su cristología. Y esa cristología es la que vamos a estudiar ahora. Entonces les dejo que lean el texto siguiente. Entonces nos dice en primer lugar que el Padre nos hizo participar de la herencia y nos trasladó al reino de su Hijo. Pero entonces después empieza a hablar del Hijo como tal. El Hijo es en quien tenemos la redención y el perdón de pecados. Es una de las obras fundamentales del Señor. No es la única, pero es una obra fundamental. Nos hizo libre de ese peso de pecado, de esa deuda de pecado que teníamos para con Dios. En segundo lugar, el Hijo nos dice que es la imagen de Dios. Y nosotros hemos sido creados a esa imagen, pero como seres humanos, pero Él como hombre es el hombre perfecto y la imagen perfecta de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Entonces nosotros en Él somos otra vez parte de este hombre perfecto. Él es la fuente de toda la creación. Todo fue creado por Él y para Él, ¿sí? Él es la cabeza, el principio, el primogénito, la plenitud. Todo eso nos dice que Él es lo más importante, lo central, lo que es clave, donde los ojos del Padre están en todo tiempo. Él es el reconciliador por medio de la cruz. Él nos reconcilia y reconcilia a cualquier persona que es reconciliada, lo es por medio de Cristo. Y Él es el que nos santifica. Otra obra importante de la cruz. El Señor no solamente nos quita nuestros pecados pasados, nos libra, pero también nos va desarrollando, nos va haciendo crecer en esa capacidad de no pecar, de dejar el pecado atrás, de no ser como el cerdito que lo bañan y está limpio, pero de una vez va y se tira al charco otra vez y se empuerca otra vez. Así que el Señor nos quiere no solamente limpiar de pecados, pero también santificar. Pero ahora Pablo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Es decir que para recibir esto, para disfrutarlo, lo que ya hemos recibido, lo que ya no es nuestro por la gracia de Dios, para disfrutarlo y para vivirlo a plenitud, tenemos que mantenernos en Cristo, tenemos que mantenernos pegados de Él, porque si no, no es que lo perdemos, pero no lo vamos igualmente a disfrutar. Vamos a leer el texto siguiente. Bueno, aquí Pablo entonces, como en 2 de Corintios, está defendiendo su ministerio, está defendiendo su autoridad para luchar y para contender contra los falsos maestros. Hay gente que enseña mentiras y Pablo tiene que decir, pero lo que les digo es verdad, ¿sí? Entonces lo que Pablo está anunciando es un misterio. Misterio en la actualidad es algo que es difícil de entender o algo que nadie conoce.
pero misterio en aquel momento es algo que acaba de ser revelado, que había sido escondido por mucho tiempo, pero que en ese momento es revelado por Dios. Entonces mucha gente todavía no lo entiende, no lo percibe o no lo acepta, y eso se trata del Evangelio. Se trata de que ya no es por medio de la ley de Moisés, de la obediencia a la ley, que recibimos salvación, sino por medio de Cristo. Eso había estado escondido, aunque en el Antiguo Testamento se puede discernir, pero no se podía discernir antes de Cristo. Ahora lo podemos hacer. No conocían los antiguos este misterio y mucha gente todavía no lo quiere. Ahora los santos lo han recibido, pero les cuesta entenderlo. Tanto les cuesta que la gracia de Dios todavía es difícil de aceptar, de asimilar para la iglesia actual. Ha sido una lucha muy difícil para Pablo hacerlo recibir por la iglesia. Pero además, cuando se trata de los paganos, tienen un problema extra. Es que ellos vienen con una cantidad de conductas y de formas de ser que son incorrectas y que hay que depurar, hay que limpiar, tiene que haber una transformación en ellos. Entonces, esto es uno de los propósitos de Pablo. Entonces, esa gran lucha de Pablo es frente a la gente que llega al Evangelio, que eche raíces, que se fundamente, que profundice, que no se quede a la superficie del mensaje, que no se quede en las cosas de menor importancia, porque en Cristo está todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, por eso vamos a leer este texto siguiente. Los falsos maestros tienen mucho éxito en la iglesia desde aquellos tiempos y hasta los días actuales, porque en primer lugar es gente que habla muy bien y que sabe el arte de convencer a los demás. Pero también hay un problema, es que se apoyan en una cierta forma de pensar del ser humano. ¿Sí? Son filosofías atractivas que hemos escuchado en el mundo una y otra vez y nos parecen hasta lógicas. Y como no las hemos confrontado con el Evangelio, con la palabra de Dios, entonces nos parece que es lo más lógico y lo más inteligente lo que están dando, lo que están diciendo. Pero son filosofías huecas, no hay vida en ellas. Son filosofías que no pueden cambiar al ser humano. La vida plena está en Cristo. Todo tenemos en Cristo. Y toda la plenitud de vida está en Él. Pero nos parece a nosotros una locura porque va contra lo que hemos aprendido desde hace tanto tiempo, desde siempre y aún muchas veces dentro de la misma iglesia, porque esas enseñanzas se han transmitido sin discernimiento. Ahora, hablando de los poderes espirituales y del culto de los ángeles, pues no tiene ningún sentido buscar algo en esos poderes. Fueron vencidos y derrotados. Los que se quedaron fieles a Dios, pues no estorban, no se meten en la relación, no lo hacen por ningún motivo. Y los que se meten son los que no debemos recibir porque son malos y tóxicos. Los actos de ascetismo, es decir, de matarse de hambre, de vivir, de maltratar su cuerpo, de golpearse, de hacer una cantidad de cosas que representan un dolor para nosotros, esos actos realmente no son válidos y no vale la pena practicarlos, porque aunque parezcan ser buenos, realmente no lo son. Aunque parezcan ser buenos, realmente nos hacen un daño. Y no sirven para nada porque delante de Dios eso no nos puede justificar. Entonces se vuelven un acto de rebeldía. Porque en vez de recibir los méritos de Cristo, trato de ganar mis propios méritos. Y eso está muy mal y es muy mal hecho y no hay que hacerlo.
Y además eso refuerza la carne, es decir, refuerza la autonomía del ser humano diciendo, es que yo lo puedo hacer, es que yo soy capaz, es que puedo hacerlo solo, no necesito de nadie, no necesito de Dios. Entonces es muy importante que confiemos en Dios, en Cristo, porque en Él está todo, está la plenitud. Y lo tenemos que recibir y no producir. Ahora recorremos lo que es la carne. La carne es la voluntad, el ser humano autónomo de Dios, el ser humano que saca su fuerza de sí mismo. Esto es la carne, no mucho más que el cuerpo físico, y es un ser que realmente termina siendo competidor y enemigo de Dios. Aunque sus intenciones son buenas, sus frutos siempre son malos. Ahora leemos el texto siguiente. Entonces Pablo usa la imagen de hacer morir lo antiguo y revestirse de lo nuevo, despojarse y revestirse. Lo terrenal, las cosas malas y sucias, hay que hacerlas morir. No significa que lo hacemos por nuestra propia fuerza, nuestra propia capacidad. Lo que pasa es que Dios lo hace en nosotros, pero nosotros tenemos la posibilidad en cualquier momento también de escoger hacerle caso a Dios o a nuestros deseos propios. Entonces, es permitir que Dios haga efectiva esa muerte del viejo hombre que está mencionada en los versículos 3 y 9. Es una destrucción de lo malo que Dios practica en nosotros con nuestro consentimiento. Revestirse de esa nueva naturaleza que ya hemos recibido, que es un regalo de Dios, que no tenemos que fabricar ni inventarnos. Pero revestirse es practicarla, es perseverar en ella, es mantenerse en ella. Permitir que Dios obre en nosotros, no tratando de obrar para darle gusto a Dios, sino permitir que Dios lo haga en nosotros porque Él sí lo puede hacer perfectamente. Leemos el texto siguiente que trata de relaciones interpersonales. Entonces Pablo nos aconseja de cómo vivir nuestras relaciones interpersonales, de cómo vivir nuestra relación con la gente que nos rodea, que nos toca de cerca. Toca el tema del matrimonio. Y en todos sus temas leamos lo que tiene que ver con nosotros, no leamos lo que tiene que ver con el otro para obligarlo, para darle bibliazos, pero leamos lo que tiene que ver con nosotros. Nos dice Pablo que cómo las casadas y los casados deben comportarse. Hay amor y sujeción, hay un trato respetuoso y un trato dulce, ¿cierto? También entre los padres y los hijos. El trato que sea un trato de obediencia, sí, pero también de buen trato y un trato amoroso y un trato suave con sus hijos. También entre amos y siervo, que haya lealtad y justicia, y con los inconversos, pues unas palabras sabias y un testimonio de nuestros hechos, de nuestra vida práctica, para mostrar que realmente esa vida que enseñamos, que proclamamos, también la estamos viviendo, aunque sea en forma imperfecta. Bueno, terminamos por los saludos. Realmente uno ve cómo Pablo se preocupa por la gente, cómo la conoce personalmente, como todo eso para él es vida diaria, es importante. También esa invitación a compartir esta carta con otras iglesias que por esa razón, por compartirlas tanto, terminamos teniéndola en nuestras manos, ¿sí? Finalmente, hay una conclusión, y esa conclusión, por una vez, es un poco más larga de lo que es normalmente en esas epístolas, ¿sí? En primer lugar, habla del parecido tan grande entre Colosenses y Efesios. Entonces, es una enseñanza
profunda que en Colosenses tiene que ver con luchar contra una herejía. Esa herejía, entonces, esa filosofía y esas sutilezas tiene que ver con el gnosticismo, con el hecho de considerar que el espíritu es todo, el conocimiento es todo, el cuerpo no importa, de pronto la forma de comportarse no importa mucho tampoco. Y se niega a Cristo. Cristo ya no es importante ahí, sino es importante la persona, lo que va a hacer. Pues algunos diciendo, de todas formas no importa, me puedo comportar como quiero, y otros diciendo, no, yo tengo que, todo depende de mí, pero igual sacando a Cristo de ahí. Se le da mucha importancia en esas filosofías a los ángeles, porque se considera que la creación es mala, no puede ser el hecho de Dios, porque según ellos, Dios siendo bueno no puede producir una creación que por naturaleza es mala, entonces tiene que ser hecha por los ángeles. Y entonces los ángeles se vuelven muy importantes y se empieza a dialogar con ellos, lo que es muy peligroso y totalmente prohibido por la palabra de Dios. Algunos entonces vivían una vida desenfrenada, pensando que igual la naturaleza física es mala, entonces lo que uno hace ahí no tiene la menor importancia, pero otros al contrario se restringían en forma exagerada y castigaban su cuerpo para tratar de ganar méritos, lo que es totalmente vano, porque nosotros dependemos no de nuestros méritos, sino de los de Cristo. Además, otros hablaban de la abstinencia de alimentos y bebidas y observación de fiesta, y eso tiene mucho que ver con el judaísmo, ¿no? Entonces, por eso Pablo apoya y resalta la preeminencia de Cristo en todo. Cristo es suficiente, Cristo es la plenitud de Dios, Cristo es la razón de todo lo que existe, y todo se encuentra en Cristo, y la salvación depende únicamente de Cristo. Una filosofía, una teología que se olvida de Cristo es totalmente vacía, porque devuelve al hombre, al ser humano, a su propia capacidad, a salvarse por su propio esfuerzo. Y eso no sirve para nada, eso nunca funcionará. No tenemos ese poder, no tenemos esta capacidad. Cuando nos alejamos de Cristo, empezamos a depender inevitablemente de otras cosas. Esas otras cosas pueden ser el conocimiento, lo que significa gnosis. Los gnósticos piensan que el conocimiento salva. Puede ser una filosofía, puede ser el ascetismo, puede ser unas experiencias, ¿sí? Y puede ser muchas cosas, pero realmente ya no depende de Dios, ya no está en las manos de Dios, depende del ser humano. Y si yo me puedo salvar por mis propios medios, entonces significaría que yo soy Dios. Y si yo me considero como Dios, estoy validando la mentira que Satanás nos vendió en el Edén. Entonces, lo que nos dice la Biblia no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, es por Cristo únicamente. Y en la actualidad este consejo de centrarse en Cristo es más válido que nunca. Bueno, no olviden las preguntas, repasen la clase y prepárense y sigan estudiando. Que estén muy bien.